es correcto, muy bien, perfecto. Abraham, adelante, platíquenos un poquito de lo que usted investigó sobre el neoliberalismo. Sí, pues yo más o menos le entendí, pues sí, un pensamiento económico, imitando el papel del Estado que nomás se va, pues sí, a empresas particulares, con el objetivo de, pues, de la inversión, es lo que yo más o menos pues, le agarré, pues, Perfecto, usted le entendió esa situación muy bien. Juan Ramos, adelante. Bueno, pues para mí lo que viene siendo sigue el neoliberalismo es la corriente económica que más influye. ¿Sí me escucha? Sí, claro, muy Ah, bien. perdón. Que actualmente influye más en el mundo, pues, o sea, y en base a todo lo que ha estado viniendo y en base a a la globalización, pues México, pues creo que también se ha tenido que adaptar a este tipo de ideología económica. Pues ahí ya abundan más conceptos, ¿no? Que tendremos que entrar como la parte de la privatización, la parte de el gobierno fuera de la administración de las empresas y pues yo creo que pues es más desde el punto de vista de cada quien, ¿no? Cómo nos puede afectar o cómo podemos decir que nos está afectando el, el concepto o la política como tal. Eh, Digo, ya riéndome como a temas así que suenan mucho, es que nos quieren robar el petróleo, pues así yo digo, pues cuando hemos tenido petróleo nosotros, ¿no? O sea, yo no tengo un barril aquí de petróleo o algo así, ¿no? Ahora obviamente detrás de eso pues viene toda la economía de los recursos económicos que aporta el hecho de que el Estado está administrando este tipo de empresas, ¿no? Sí, muy bien. Excelente, gracias, Juan. Evelyn, adelante, ¿qué nos puedes compartir del neoliberalismo? Pues me hace interesante ya que pues tiene, como lo investigué, las ventajas y desventajas en cuestión de, pues no sé si sea a nivel socioeconómico de las personas, el nivel empresarial que manejen, pero pues a la vez es como un impulso que le están dando al país al tratar de comercializar o dar a conocer estos mm, no sé, productos o negocios o tratos mexicanos, pero pues igual, ¿no? Como todo tiene su contra, sería pues que no beneficia al 100% de la gente por igual, o sea, tiene sus líderes y esa es la parte pues que podría estar en contra de, pero pues el igual, ¿no? Si uno quiere progresar, tiene que buscar por dónde, o sea, no porque yo querer ser más, mm, voy a estarme preocupando por todo mi entorno. O sea, cada quien tiene que estar buscando su camino. O sea, es lo que digo, ventajas, desventajas en cuestión nacional. Muy bien, excelente, perfecto. Yasmín, adelante, el neoliberalismo para ti, ¿qué investigó? Pues para mí son las ideas que tiene pues los políticos entre la economía y el fomento al desarrollo de nuestro país. Ok, perfecto. Bien, fíjense, yo sé que el caso del neoliberalismo es hasta cierto punto, pareciera, ¿no? Pareciera como que un poquito complejo, porque nosotros los mexicanos, en términos generales, no estamos como que acostumbrados a profundizar en política, a profundizar en cuestiones económicas, políticas, eso en general. Y eso mismo desconocimiento muchas veces nos hace ser fácilmente manipulables por los sistemas de gobierno. El mismo desconocimiento a veces de estas cuestiones tan claves como la forma de organización política, la forma de organización social y económica, pues hace que los políticos tomen decisiones realmente a veces que pueden ser bastante nocivas y perjudiciales
para nosotros como pueblo de México. Eso mismo por la cuestión de que inclusive es toda una estrategia política el mantener al pueblo, pues lo menos interesado que no esté tan interesado en cuestiones políticas, que el pueblo se preocupe por ver televisión, por ver un partido de fútbol, por ver una novela, que tenga el interés en ello, que las cosas de sociopolítica, pues realmente digan, ay, qué flojera, ay, qué hueva, son cosas que ni entiendo. Entonces, a un gobierno le conviene que pensemos así. Eso es la realidad. A un gobierno le va a convenir, a un gobierno no le interesa que tú profundices en neoliberalismo. O sea, te convertirías en un enemigo potencial. Entonces, a un gobierno le conviene que, pues vámonos al fútbol, vámonos a las novelas, vámonos a ver reality shows. Eso es lo que le conviene a un sistema gubernamental para manipular. Entonces, si profundizamos en neoliberalismo, bueno, yo me puedo salir a la calle y poder entrevistar a una persona si hacemos un ejercicio práctico, ¿no? Experimental. Váyanse ustedes a una plaza pública, tomen un micrófono y su video y díganme, ¿me permite hacer una entrevista? Es para fines académicos. Ah, sí, cómo no. Y agarra de todos los perfiles, ¿no? Perfiles que tú veas personas bien, personas más o menos, que les des perfil económico medio y perfil económico bajo. Te va a topar muchas sorpresas, muchas veces que el que tú veías que no iba a saber nada, conoce. Y las personas que tú ves así, que dices, ah, este sí va a saber, desconoce. Pregunta básica, para ¿usted cree que el neoliberalismo ha resultado eficiente en el sistema sociopolítico mexicano? Y se van a quedar así, ¿no? Pues sabe, no sé. No, para empezar, no lo entiendo. Porque es una realidad, ¿no? De 100 personas que tú tomes, haciendo un ejercicio mental ahorita, pues cuando mucho te van a contestar decentemente unas 5, 6, 10, ya me iría al 1%, ¿no? Que te pueden dar una respuesta que diga, ah, caray, sí tiene conocimientos. Y las otras, pues no, eso es algo cultural. Y no es para menos, ¿eh? Es muy complejo el neoliberalismo si nos ponemos a ser estrictamente, analíticos, entre comillas, porque el neoliberalismo en sí es una cuestión económica, política, es un sistema económico político estructural que adopta los gobiernos precisamente como un modelo a seguir para llevar a cabo su economía interna. En este caso, nosotros en México adoptamos el neoliberalismo en el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿Qué quiere decir esto? En el 82 aproximadamente, que fue cuando Miguel de la Madrid toma posesión, México adopta el neoliberalismo gracias a la influencia norteamericana. La influencia norteamericana siempre ha sido trascendental en México, ya lo comentábamos en la clase pasada. Hay muchos intereses norteamericanos en México, bastantes, y siguen, y hasta la fecha los podemos ver. Hoy en día, estas últimas semanas, ha sido temas bastante interesantes de la influencia y los intereses norteamericanos en México. Y en el caso del neoliberalismo, nos dice que toda una estructura, todo un pensamiento económico liberal, neoliberal, pues fue diseñado por economistas norteamericanos precisamente para vendérselos a los países en vías de desarrollo. O sea que fue todo un modelo estratégico que ellos hicieron, y ya voy a utilizar el lenguaje simple y llano. Fue una estrategia de saqueo. Fue una estrategia de completo saqueo que nos vendieron como modelo de desarrollo. Así de fácil y sencillo. En palabras llanas, fue una estrategia de saqueo que nos vendieron, pero que la finalidad era el saqueo. El saqueo de los pueblos en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque la pauta del modelo neoliberal te dice
que el Estado, que era un Estado proteccionista económicamente hablando, era el que protegía al pueblo en base a sus empresas estatales estratégicas. Es decir, el pueblo, digo, el gobierno tiene sus funciones diversas. Eso lo vemos en la teoría del Estado, ¿no? Cuando ustedes llevaron a cabo en algún momento dado, no sé si ya lo llevaron o hablaron de eso en alguna materia que se llame Teoría General del Estado o Teoría del Estado, ¿la llevaron a cabo alguna vez? ¿No? Bueno, eso se ve mucho en derecho. La teoría general del Estado o la teoría del Estado te habla precisamente de lo que es el gobierno, la población, el territorio, leyes, que esos son los elementos esenciales del Estado. Por lo tanto, pues un pueblo con territorio y con gobierno, pues tiene que adoptar leyes y tiene que adoptar sistemas gubernamentales o lineamientos a seguir en cuestión gubernamental y de desarrollo. Por lo tanto, el neoliberalismo nos lo vendieron con esa perspectiva. Eh, el gobierno debe de ser proteccionista, o eso era lo que sucedía antes. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que gobernara, también tendría que manejar estrategias de desarrollo y estar inmiscuido en la economía. Pero llega el neoliberalismo, esta corriente que fue empezando a tomar auge en los 60s y en los 70s, auge que apenas la querían introducir en los países de vía de desarrollo, en el que nos decían los economistas neoliberales que el Estado o un gobierno debe de deslindarse de la economía, que un gobierno lo único que debe de hacer es gobernar, proteger a sus ciudadanos y velar por el orden nacional, que las cuestiones económicas solamente ya se las tenían que dejar libres al sector privado, que el gobierno o los gobiernos se deslindaran de desarrollar la cuestión de la economía como tal, porque eso era caso de especialistas empresariales. Entonces nos dicen, bueno, el neoliberalismo es eso. El gobierno debe de despreocuparse por llevar a cabo las estrategias económicas nacionales e inclusive debe de empezar a adelgazar sus estructuras económicas y debe de empezarlas a privatizar para que expertos las manejen. Y esto va a traer como consecuencia, decían, pues un desarrollo, porque entre más competitividad, entre más empresas privadas se entren, entre más extranjeros se entren a la competitividad y a manejar nuestros recursos, esto va a traer como consecuencia, pues, libre competencia, más productos, precios bajos y más desarrollo y más calidad de vida. Ese fue el discurso del neoliberalismo y lo adoptamos pensando que el que nuestro gobierno entregara los recursos naturales, las empresas estatales, a particulares, eso iba a traer como consecuencia competitividad, globalización, modernidad, desarrollo, cultura. Nos vamos a internacionalizar. Ese fue el discurso del neoliberalismo. Por ahí se adentraron, ¿no? Entonces, llega Miguel de la Madrid con hay un dicho, no dicho, hay un plan, el denominado Plan Lansing, que yo creo que sería bueno, antes de abordar esto, adentrarme en eso. Permítanme, deje a ver si lo puedo por aquí encontrar, localizar, para estar hablando y comprobando, ¿no? Permítanme.
Listo, aquí está. Fíjense bien. Fíjense bien en esto. Ustedes no han escuchado hablar del Plan Lansing, pero es interesante. Antes de empezar a hablar del neoliberalismo, ¿no? El por qué nació. Porque es un plan realizado por un sujeto llamado Robert Lansing. ¿Quién es Robert Lansing? Robert Lansing fue el secretario de Estado del gobierno norteamericano por la década de los 20, finales de los 10 y principios de los 20 de 1900, después de que se terminó la Revolución Mexicana, en el cual, como había muchos intereses norteamericanos en México, decía, nos querían invadir, de hecho, querían invadirnos ya de forma militar para poderse adueñar de nuestros territorios y de nuestros productos. Ahorita yo creo que si lo hubiesen realizado, pues fuéramos completamente ya todo lo que es México norteamericano ya. Sin embargo, el plan Lansing resultó de un sujeto que dice que tenemos que hacerlo de forma más disimulada, no de forma tan directa. Tenemos que reclutar políticos mexicanos, tenemos que mandarlos a nuestras universidades a que estudien, adentrarlos en nuestra ideología económica, mandarlos de regreso a México ya prácticamente manipulados, encumbrarlos a la presidencia de la República Mexicana y que prácticamente nos obedezcan, que el pueblo piense que es presidente mexicano, político mexicano, pero que sirva a nuestros intereses y que adopte corrientes políticas que realmente nos son favorables a nosotros, pero no así al pueblo mexicano. Ese, decía Robert Lansing, va a ser una estrategia fundamental y que inclusive no vamos a ocupar ni soldados ni armas de fuego para poder controlar a México. Entonces es un plan maquiavélico que la gente lo desconoce, pero fíjate bien, porque inclusive hasta el presidente de México ya habló de eso. Vamos a ver primero la nota, ¿no? La nota, aquí está. Bueno, nos dice aquí lo siguiente, primero que nada, ¿no? Ahí pueden observar. Dice, el plan de Robert Lansing, exsecretario de Estado norteamericano, por si no lo conoces, que lo desconoce todo México, nos dice, Lansing en 1924 hizo este pronóstico. México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano gringo, ya que esto llevaría otra vez a una guerra. La solución va a ser prácticamente a largo tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes. Finalmente se adueñarán de la presidencia y entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un solo tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Y es ahí donde viene la importancia de hablar del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque todos los presidentes neoliberales, como fueron de la Madrid, de Salinas, de Zedillo, porque se les reveló Colosio y no quiso entrarle al baile, lo tuvieron que sacar de la jugada. El mismo Fox, Calderón y Peña son presidentes completamente educados en universidades norteamericanas en sus maestrías y doctorados. Y ellos precisamente los educaron allá para que vinieran a aplicar la política neoliberal aquí. Sirven completamente a sus intereses. Entonces, este plan es desconocido, obviamente, y tiene bastantes años, te podrás dar cuenta, ¿no? Porque inclusive el presidente de la República, obviamente como es un personaje que está hasta cierto punto llevando a cabo políticas contrarias a los gringos,
Vamos a ver dónde está. Permíteme, por aquí lo teníamos. México es un país. Entonces, bueno, a uno que le apasiona lo que es la historia y la sociopolítica, porque lo del Plan Lansing lo conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Junto con los tratados de Bucareli, pero se me hizo interesante ver que un presidente de la República, ya sea que estés en contra o a favor, pero que un presidente de la República hable del Plan Lansing, se me hizo bastante interesante. Fíjate nada más. México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar importantes cargos importantes. Finalmente, se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente, y agregaría afanosamente, que nosotros. ¿Este es de qué año es? Secretario de Estado norteamericano del 15 al 20, de 1915. La frase es 1920. Bueno, muchas gracias. Bien. Interesante. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a... Nicole, ¿qué le parece a usted esto? ¿Qué opina? ¿Qué reflexión te hace el platicar un poquito de esto del plan Robert Lansing? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Patrañas? Se vale debatir y disentir, ¿eh? Estamos en tema libre. Adelante. Es fuerte, porque en esa época, pues, México era un país bastante vulnerable. Creo que había razones para demostrarlo como un país fácil de dominar por antecedentes políticos y que habían existido. Sin embargo, tocarlo hoy en pleno siglo XXI y con nuevas reformas y con cómo México de alguna manera se ha posicionado mundialmente, yo no esperaría tanto sarcasmo por parte del presidente. O sea, sería, porque es como lo leyó, como si fuera siendo sarcástico con respecto a lo que decían los estadounidenses y como si
de alguna manera le diera cierto sentido de razón, que la tenía en cierto punto en épocas distintas, que para mí, o sea, sé que es malo, pero para mí es un plan excelente, o sea, de alguna manera tiene toda la razón, o sea, creando unas ideologías con una sola persona puedes cambiar la mente de millones y sin necesidad de crear una guerra. Pero ya viendo que es en contra de México, pues sí es un poco, pues complicado de pensar. Y más cuando un presidente en pleno siglo XXI, pues lo pone en mesa nuevamente, y no sé, me da cierto coraje, me da, no sé, es como un trago amargo de pensar que todavía se tiene ese mismo conocimiento de épocas anteriores. Y más que una persona que debería poner en alto las capacidades que tenemos como México, como país que somos, y cómo hemos demostrado realmente el país que somos, que seguimos en proceso y no salimos de ese proceso de ser países tercermundistas, pero pues de alguna manera hemos demostrado que no somos un país del todo dominante. Digo del todo porque pues realmente seguimos teniendo influencias por parte de otros países, pero no sé, me da un poco de coraje. Nunca había escuchado esta situación del plan Lansing, ¿verdad? No, jamás. ¿Te impactó ahorita que lo platicamos? Mucho, o sea, es que es increíble, es maravilloso, o sea, es una muy buena idea. Jamás lo había oído, No, si yo pero fuera gringo estuviera feliz, ¿no? O sea, es un plan maquiavélico que aplica no nada más en México, porque aplican en muchos países, Estados Unidos. exactamente, o sea, es un buen plan viéndolo pues desde afuera, pero ya cuando ves Claro. que lo Cuando ves cuando desde te lo el están país, aplicando a ti, te duele porque dices, bueno, es que sí es cierto, si éramos un país dominante, si era fácil llegar a México y decir, quiero que este país sea mío. Realmente no se dio, no sé qué pasó después de ese plan, qué pasó, por qué no se llevó a cabo, pero sí, me impactó mucho. muy bien, excelente. De eso se trata, ¿no? De reflexionar. Adelante, Juan Ramos, ¿qué opina usted? Pues, en primer punto, no dudo que el plan exista y todavía esté maquinándose actualmente, incluso con el mismo presidente Obrador, ¿eh? O sea, sin, sin ponerme del lado de ningún partido absolutamente, se me hace de alguna manera hipócrita lo que hace el presidente, porque él fue y se paró con Trump a apoyarlo. O sea, es más que nada una estrategia política y el plan, pues está excelente y la verdad, sí lo han seguido todos, así como usted lo menciona, desde Salinas y bueno, el que se me hizo raro fue el Peña, ¿verdad? Que pues se me hace medio menso. Y Fox, o sea, Y Fox, realmente Fox y Peña son la excepción, porque son sí, eminencias de la Madrid. Salinas, Cedillo, era muy neoliberal, tienen con mucho cerebro, pero digo, cerebro en contra de México, ¿no? digo, El mismo Calderón. Adelante, te escucho, sí, perdón. y en esa parte, pues sí, o sea, Salinas tiene una inteligencia muy grande, pues, pero esto que ocurre, ya anteriormente yo lo había visto, que lo hacían lo que vienen siendo los pueblos germánicos cuando hacían la conquista, conquistaban un pueblo y al líder que era de esa región le pedían un hijo para ellos mismos entrenarlo como un emperador romano bueno, más bien como un emperador germánico, no más bien romano, porque los romanos fueron los que conquistaron Germania, creo, y le pedían un hijo para educarlo como todo un emperador, para que ese mismo hijo fuera y gobernara las mismas tierras que ellos ya habían conquistado. Entonces, creo que ese plan pues sigue funcionando desde hace muchos años, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, no lo inventó Robert Lansing. O sea, es un plan que adoptó Robert Lansing a las nuevas necesidades de su época. Exacto. Pero eso viene desde Maquiavelo, viene desde el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿verdad? Que son obras cumbres de estrategia política, militar. Sun Tzu, el arte de la guerra. Después, muy recientemente, el caso del príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que ahí plasma para su época algo similar. Pues es que para que una vez que conquistes a un país, ya lo conquistaste, ya gastaste tus energías, ahora dedícate a seducir a sus habitantes, a sus líderes para que trabajen para ti. O sea, desde el arte de la guerra viene todo esto.
Muy bien, excelente, Juan. Adelante, Evelyn, ¿usted qué opina? Sí, bueno, yo lo veo como de ambas partes que podrían sacar provecho, tanto de la persona que en este caso serían los americanos. Se le está cortando, se le está cortando. A ver, otra vez. Por una persona nacional y sí, ya, un poco mejor. A ver, parece que sí. Adelante. ¿Me Sí, escuchan? Evelyn. Que por confusión, pues es que yo ya había hecho planes pensando en otras fechas. Perdón, no eras tú, era yo, era mi internet que me Sí, ya, sacó. ya. Ahora sí, ya regresé, me regresó el internet. Adelante. Ok. No, comentaba que yo viéndolo por ambas partes, o sea, tanto por los americanos que intentan o pretendían, incluso como dice Juan, pretenden aún, formar este grupo de personas para llegar a nuestro punto más alto, pues también puede ser contraproducente, ¿no? O sea, ya con la información que tenemos y con la educación que podría llevarse a cabo, también tener como un tipo de gente, no sé si llamarlo infiltrado, para ver cuál es el plan, cuál es el trabajo y poder extraer tanto lo bueno, las ideas más reconstructivas que tengan en sus ideales y llevarlas a cabo hacia nuestro beneficio. O sea, como dicen coloquialmente, ¿no? Al enemigo hay que tenerlo cerca, que es lo que comentaba también Juan. A ver, es un punto de hipocresía que el presidente haya estado al lado de Trump. Sin embargo, no sé tanta mentalidad buena o mala tenga el presidente, que pues a lo que he visto me ha dejado mucho que desear, pero pues igual puede ser para ver cuáles son sus planes, darle algún voto de confianza para que comparta y poder manipularlo también nosotros en algún punto. Y me agrada que hayan pues sigan las licenciaturas creciendo, sigan las materias en cada una de ellas engrandeciéndose, pues para podernos implementar. O sea, yo nunca me imaginé que en criminología íbamos a estar viendo tanto esta base de historia y sin embargo en este cuatrimestre lo he notado y claro que ha cambiado mis pensamientos, tanto para bien como para mal. Sin embargo, pues ya la moral de uno o la base que tenga como para llevarlo a cabo y hasta que beneficie es lo que yo podría rescatar y no sé, me agradaría hacer alguna de esas seleccionadas y poder traer todo lo bueno que nos podrían brindar sin que ellos pues tengan algún punto de referencia hacia eso. O sea, ¿me doy a entender? Sí, claro, por supuesto. Digo, o sea, ellos también se están arriesgando mucho al estarle enseñando todas sus bases a gente que pues no saben cuál es su intención a futuro. Que me imagino también es alguna parte de los presidentes que dicen, no, ellos quedaron exiliados o expulsados de este plan porque pues por algo no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, ya les dieron alguna introducción, ya les dieron algunas indicaciones y ya les revelaron algo de su manipulación. Es correcto, es correcto. Muy bien. Pues es que hablar de todo esto es realmente interesante, apasionante y tiene mucho que ver con obviamente con el índole de los factores negativos que trajo el neoliberalismo, que es precisamente la criminalidad. Ese es el objetivo, ¿no? El neoliberalismo trajo como consecuencias nocivas, pues fue el incremento de la criminalidad, que hablamos de eso. Adelante, Abraham, te escucho. ¿Sí se escucha bien? Sí. Pues hablar de que Estados Unidos quiere el control total, dominio total de los países, pues es una cosa que hasta te vienen planteando en series, caricaturas y ya te lo vienen planteando como, por ejemplo, no sé si han visto la película, se me fue el nombre, pero aparece Benicio del Toro, que es como una especie, Sicarios.
No, no lo he visto. Soldados de Estados Unidos entran como si nada aquí a México y hacen su matadera a personas que pues, no, pues prácticamente, pues sí, narcos y todo ese show. No, la verdad a mí casi no me sorprende lo del plan, porque como les estaba diciendo, ya es algo que usted nota luego que Estados Unidos quiere el poder, el control, pues. O no nos vamos tan lejos del presidente Trump, al momento de estar en presencia de otros presidentes, ¿cómo se dice? Su forma de expresar corporalmente lo hace como para intimidar con el que está hablando, para tener más poder. Entonces desde ahí se le puede ver que quiere el control absoluto de la discusión, de la palabra. Lo mismo pasa con el de Norcorea, que también un hombre que quiere intimidar para tener también poder absoluto pues dentro de los otros países. Es lo que viene pues a mi pensamiento. ¿Ah? Excelente, muy bien. Entonces, pues ese plan Lansing interesante y como bien decían ahorita, hasta como que impactante, ¿no? La cuestión de que el plan Lansing, si no, yo desde mi perspectiva, se está llevando a cabo siempre. Estados Unidos nosotros nos decimos un país soberano, ya voy a hablar con palabras fuertes, soberano, etcétera, independiente, pero queda en tela de juicio con los presidentes que han sido reclutados y que han sido pues traidores a la patria en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera que 3 presidentes mexicanos está comprobado que trabajaban para la CIA, pues te vas a asustar más. Creo que ya te lo había dicho, ¿no? O no se los dije la clase pasada. Sí, ¿verdad? Si yo te dijera que 3 presidentes está comprobado documentalmente porque se desclasificaron la información, Trump la desclasificó en su cuatrienio, de que 3 presidentes, López Mateos, Ordaz y Echeverría, eran agentes de la CIA trabajando para Estados Unidos y en la presidencia. Plan Lansing. Veamos lo que dice un especialista llamado Alfredo Jalife, porque es un tema que se esconde en los medios de comunicación, pero que es real. Vamos a ver lo que dice el doctor Alfredo Jalife sobre todo esto de que por qué México no alcanza un desarrollo potencial a pesar de que tiene todo para hacerlo. Fíjense bien lo que dice el doctor Jalife. Este dato, Caspar Weinberger, ex vicepresidente de la omnipotente transnacional Bechtel Corporation, una de las compañías más poderosas de ingeniería en Estados Unidos y anterior presidente de la revista Forbes, de la cual es accionista el entreguista expresidente Ernesto Zedillo. Ahora le pregunto, ¿el nivel de entreguismo es tal que hay exmandatarios que han participado o han permitido invasiones a su propio país? Es increíble, mira, a grado tal, Lucía, que el mismo Estados Unidos ha publicado que 13 expresidentes que nunca nos hubiéramos imaginado fueron agentes de la CIA. ¿Quieres que diga los nombres? Dígalos. López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría. Y Peña Nieto igual. Pues ve cómo han entregado el petróleo de México. Es la única carta geoestratégica que tiene el país y se regaló. ¿Y a qué se debe que México no tenga una fuerza militar destacada en materia de operatividad, de potencia? O sea, nos cuesta pensar que se debe exclusivamente a que México es un pueblo que no tiene vocación guerrerista. ¿No? Bueno, adentro somos bravos, ¿eh? Sí. Los cárteles, si les das armas, ve cómo matan. Estamos catalogados como el segundo, me da pena decirlo, pero pues yo soy realista, ¿no? El segundo país más violento del planeta, después de lo que ha sucedido en Siria, que es una guerra civil.
Y además ve cuántos ejércitos hay en Siria. Tienes al de Estados Unidos, al de Rusia, al de Irán, a Hezbollah, tienes todos los yihadistas que financia Israel. Imagina, para que México sea el segundo con mayor violencia en el mundo, se dice fácil. Ahora, mira, esto se debe, esa es mi muy humilde hipótesis. Hay unos tratados de Bucareli que se hicieron en 1923, en las que obligaron al entonces presidente Obregón por Estados Unidos, que no reconocía a ese régimen después de la Revolución Mexicana de 1910, 13 años después, 13 años después. ¿Sí? ¿Qué sucede? Se firman los tratados de Bucareli, que supuestamente son secretos, todavía no se han divulgado. ¿Ve cuántos años ya pasaron? No se conoce esa información. No se conoce. Bueno, todos tenemos una copia, pero no lo puedo decir en voz alta porque mañana me meten demandas tanto Estados Unidos como el ejército mexicano. Todos tenemos, por alguna razón yo tengo una copia, ¿no? Okay. Pero no lo escuchaste y no lo escucharon los televidentes. En esos acuerdos de Bucareli se le prohíbe a México desde 1923, ya casi 100 años, porque estás hablando, estamos en 18, faltan 5 para que sea el 20, y no lo van a publicar, se va a prolongar. Mira, es muy fácil, hay 2 hilos conductores. Uno es el petróleo. Hay que indemnizar a los estadounidenses por la revolución y lo que les quitaron de su propiedad del petróleo. Esa es una. Sigue el hilo conductor del petróleo. Por eso a mí se me ha hecho muy fácil seguir la secuencia. Dice, es que Jalife es un gran previsor, no, yo hago perspectiva. Lanza pronósticos infalibles. Sí, infalibles, etc. Y no es así. Uno sigue hilos conductores de lo que es la lectura geoestratégica y no te equivocas. Y ahí lleva a la entrega del petróleo. Ese es un hilo. El segundo, obligan al ejército mexicano, o le prohíben, mejor dicho, al ejército mexicano no tener cierto tipo de armas en la frontera. No tener otro tipo de armas como son una gran aviación, una marina. ¿Cómo te puedes imaginar que el ejército mexicano no tenga submarinos? Y los narcotraficantes tienen submarinos. Luego me la platicas. Y ahí te va la peor. Como si fuera poco, los tratados, así les llaman, los tratados de Bucareli, porque fueron firmados en una casona cerca de una calle de Bucareli en la Ciudad de México. En 1970, el entonces asesor de seguridad nacional del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, quien es el creador conceptual de la globalización. Decía, a través de la globalización, Estados Unidos y su tecnología y sus finanzas iban a dominar el mundo. Lo que pasa es que Brzezinski ya se murió y antes de morirse, yo creo que aceleró su muerte, nunca imaginó que China e India estarían superando en la globalización que inventa Estados Unidos. China con su gran comercio, su economía, e India con el software. Pero a lo que voy, ¿qué dice Zbigniew Brzezinski? No queremos un Japón en la frontera. Sí. Entonces ahí hay problemas porque a México no le permiten crecer con investigación y desarrollo. Claro. ¿Cómo puede ser que Sudcorea, que no tiene recursos, tiene 50 millones de habitantes, tiene que importar petróleo, materias primas, etcétera, tenga mejor tecnología que México? Lo que pasa es que nosotros tenemos yo diría un apartheid tecnológico. Y estas cosas no se ven. Entonces México es un país realmente, mira, me da más pena decirlo, es un país conquistado. ¿Y podría tornarse el panorama diferente a partir de la victoria de este candidato nacionalista, antineoliberalismo, Andrés Manuel López Obrador? Keynesiano. Keynesiano, para seguir describiéndolo y no entrar en esa dicotomía, como usted decía, caduca de izquierdas o de derechas. O sea, ¿podría cambiar el escenario? Es muy difícil. Mira, te lo digo lamentablemente, la geopolítica es destino. Porque obtuvo el beneplácito de Estados Unidos. Bueno, si no digamos beneplácito, reconocimiento, incluso aceptación. Ya le habló, duraron media hora por teléfono. Sí. Andrés Manuel no habla inglés. ¿Hay alguna alerta que deba encenderse? No. Yo creo que son valores entendidos. México, me da pena, te lo vuelvo. Fíjate cuánta pena tengo cuando hablo de mi país. Vivimos una jaula geopolítica. Es decir, tú votas, te dejan votar, te dejan hacer muchas cosas, pero estás dentro de la jaula. Porque imagínate, Estados Unidos nunca aceptaría tener una Ucrania, lo mismo que ellos hacen con Rusia, y menos un Taiwán.
Claro. Entonces, no entra en su radar. Es más, Estados Unidos, y voy a decir algo que no le va a gustar mucho a los televidentes sudamericanos, ve su frontera real hasta la parte norte del Amazonas, abiertamente. Ahí están todos los escritos de Kaplan, que es autor del Pentágono, y realmente en sus libros, sus escritos, etcétera, comenta hasta dónde va, incluye el Mar Caribe. Digo, para que estén preparados, ¿no? Es decir, Estados Unidos su línea roja real la tiene plantada en el norte del Amazonas. Y ahí va otra consideración. No es gratuito que tengan 8 bases en la frontera con ustedes. Y no es gratuito que ya pertenezca a la OTAN. Y no es gratuito que Argentina pertenezca a algo que no se maneja mucho, que se llama la extra OTAN. ¿Por qué? Porque no solamente son las Malvinas, que se las quitaron, que a los argentinos, que son mis amigos, los quiero mucho, incluso he hecho un libro sobre las Malvinas, pero a veces se les olvida. Como a Japón, ya se les olvidó que les lanzaron 2 bombas atómicas. Pero no hay que olvidar que Argentina pesa mucho por la cercanía que tiene con la Antártida. Y la Antártida es uno de los puntos de máxima geoestrategia del planeta. Para seguir profundizando, doctor Jalife, quiero que escuchemos lo que dijo en una oportunidad el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio, como se sabe, terminará en diciembre próximo y que tal vez haya salvado a México de una nueva intervención, pero entregando el petróleo mexicano a transnacionales a través de una reforma energética con contratos leoninos y poco transparentes. Mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para tratar un asunto de gran importancia para nuestro país. Me refiero a los acontecimientos recientes que afectan la relación entre México y los Estados Unidos. Hace poco más de un año, como responsable de dirigir la política exterior del país, establecí 2 principios fundamentales que habrían de guiar nuestra relación con la administración del presidente Donald Trump. Primero, salvaguardar ante todo el interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad de los mexicanos. Y segundo, mantener una visión constructiva y abierta que nos permitiera superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos. Bueno, le pregunto, ¿es posible ser coherente con los puntos 1 y 2 que planteó Enrique Peña Nieto? Es decir, ¿no son acaso 2 cuestiones excluyentes que se niegan? ¿Cómo se puede negociar por las buenas con Estados Unidos sin que resulte lesionada la soberanía y la libre autodeterminación? Bueno, lo que pasa es que desde hace mucho, guste o disgusto, la soberanía de México es limitada, sobre todo desde los tratados de Bucareli. Es decir, un presidente que se respete, él habla de dignidad, ¿no? Habría que darle el diccionario y que vea qué significa la palabra dignidad. Un presidente cualquiera, no me refiero al en específico. Y a mí... ¿Qué les parece? Ahorita continuamos porque va a seguir profundizando el doctor Jalife. Muy bueno en el caso de los de Bucareli a continuación. Hasta aquí. Fíjate, ha tocado muchos temas que se desconocen, porque obviamente en la política mexicana nada más nos dicen lo que queremos saber, que hay PAN, PRI, PRD y nada más, ¿verdad? Pero no nos dicen la profundidad de la política, porque eso sería como suicidarse los gobiernos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la relación México-Estados Unidos siempre ha sido muy tormentosa. Esta relación México-Estados Unidos siempre ha sido entreguista. Esta relación México-Estados Unidos siempre ha habido mano negra. Entonces, pues hay personas que lo saben, especialistas en el tema, libros al respecto, pero lo que sí, nunca lo vas a ver es en la televisión y en los periódicos, obviamente, porque ahí es donde llega la población en general. Pero siempre hemos sido sumisos, ¿verdad? ¿Perdón? Siempre hemos sido sumisos. Sí, somos un país conquistado, como dice, empobrecido y conquistado, ¿no? Realmente, como dice el doctor Jalife, hay que ser realistas, no es que seamos pesimistas, es que hay que posicionarnos en la realidad, porque si lo seguimos negando, pues vamos a seguir igual. O sea, aquí lo importante es que sepamos dónde estamos parados y de dónde venimos, que completamente se desconoce. Hay una frase muy buena que me gusta del doctor Jalife, que somos una jaula política, es decir, aparentemente pensamos que votamos,
pensamos que elegimos, pensamos que decidimos nuestros propios destinos del país. No, vivimos en una jaula política que desde afuera nos dicen qué hacer y adentro pensamos que decidimos, que tenemos una soberanía. Entonces, mientras no comprendamos esta situación lamentable que vive México por ser, repito la frase de Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, desgraciadamente, pues es una política norteamericana que aplica en muchos países. El problema es que nosotros somos su vecino y nos tiene a un ladito, y que a México no le conviene hacerle la guerra, como se la ha hecho en Afganistán, en Irak, para adueñarse del petróleo y de otras tantas latitudes, porque lo ha hecho con estrategias precisamente que ha implementado maquiavélicas. Aquí Estados Unidos vio en su momento, a través del Plan Lansing, a través de los tratados de Bucareli, a través de los conceptos de Brzezinski, pues una forma de manipularnos y de controlarnos sin necesidad de hacernos la guerra. Controlar la política mexicana. Sin embargo, algo que la gente no sabe, yo no soy obradorista, no soy priista, no soy panista, igual me considero un analista político, geopolítico, sociopolítico. Pero algo que hay que reconocer es que el presidente actual es antineoliberal. El presidente actual va en contra de los conceptos neoliberales y fue su lucha y su pie de campaña. Es una realidad. Y eso, obviamente, el gobierno actual de Joe Biden, los priistas, panistas y perredistas que son sirvientes del neoliberalismo, pues no le perdonan. Y obviamente, pues por eso vemos una lucha encarnizada entre lo que es el neoliberalismo elitista mexicano y obviamente el gobierno actual. Adelante, te escucho, Ramos. Profe, pero yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con usted, es bueno que sea anti-neoliberal, pero yo creo que ni él mismo entiende ese mismo concepto, porque de alguna manera, en algunos sentidos, deja desprotegidas, desproporcionadas algunas cosas que sí se le pueden dar auge a México. Y sin embargo, aunque él lo pregona, o sea, pues realmente en lo que viene siendo la acción en el país, pues no se ve, ¿verdad? Seguimos teniendo las mismas doctrinas políticas. Bueno, aquí quisiera preguntarle algo en un sentido, pues más que nada desde su punto de vista. ¿Usted cree que esta política puede cambiar, puede llegar a alguna política económica que la pueda sustituir en algún momento? Yo, desde mi punto de vista muy particular y yo creo que de otros tantos más, mucha gente piensa que el presidente es analfabeto, mucha gente piensa que no sabe. Déjame decirles que sí sabe, es un presidente que conoce de historia, es un presidente muy, muy versado en historia, conoce perfectamente. Hay muchas cosas que no me gustan de él, como por ejemplo que es juarista. Tengo mis cosas a favor y en contra del gobierno actual o del presidente actual. Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista también es masón. Digo, para que quede aterrizado que no soy partidario y que estoy casado con esa doctrina. Más bien me gusta analizar. Me sorprende lo de masón. Sí, de hecho sí lo es. De hecho todos los priistas han sido masones, ¿no? Todos los presidentes. No puedes ser presidente de la República si no eres masón. Anótenlo ahí, que no digan que lo dije. Entonces, el caso del presidente es muy interesante. Yo lo que alabo de él es que sí sabe de historia. Lo he visto, lo he escuchado, conoce, ha hablado del neoliberalismo y para muestra basta un botón. Vean el discurso de Obrador cuando recibió la bandeta presidencial, cuando se la entregó Peña Nieto. Vean todo lo que dijo del neoliberalismo saliente y que rompe precisamente con su llegada. Dio una cátedra de neoliberalismo, y sin leer. No fue un discurso leído. Entonces, sabe, que ya está viejito, sí, y que ya se le van las cabras, sí, y que ya tienen lagunas mentales, sí, porque ya lleva mucho tiempo recorrido en política
Digo, hay que verlo en su sano juicio al 100% cuando le ganó el debate a Ceballos en el 2004, 2005, ¿no? Con qué agilidad mental tenía en ese entonces. Oye, ya es un presidente que ya está deteriorado, eso es un hecho. Y que eso lo hace aparentar como que no sabe, porque como que ya se tarda en como que analizar la idea, pero es un presidente muy, muy versado en historia. Y eso lo reconocen bastantes personajes que saben de historia, el mismo Jalife, ¿no? Que tiene sus reservas de él, pero dice, pues le reconozco esto y esto, y que es un completo antineoliberal, y lo está demostrando en estos precisos momentos, que ahorita no me voy a poner a hablar de ello, pero los neoliberales los tiene muy enojados. Tiene enojados al PRI, al PAN, al PRD, al INE, a los empresarios neoliberales como Claudio X González y a el gobierno norteamericano de Joe Biden, que inclusive está apoyando con dinero para derrocarlo. Ojo, está en contra del neoliberalismo. Ahora, como tú dices, bueno, ¿y qué doctrina va a adoptar? Es un completo antineoliberal y es izquierdista, no es de derecha. Y hay una diferencia entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha son elitistas. Los gobiernos de izquierdas son más enfocados al progresismo. Entonces, él tiene, obviamente no es tan, es listo y tiene asesores muy buenos como Lorenzo Meyer y otros tantos más, que le van diciendo la pauta jurídica de cómo actuar. Tampoco puede abrirse de capa y espada de la noche a la mañana y pelearse con Estados Unidos, porque no sería una estrategia adecuada el declararles la guerra económica directamente, aunque va paso a paso, porque quiere recuperar el petróleo que entregó Peña Nieto. Y están enojados en Estados Unidos. Quiere recuperar el sector energético que entregó el neoliberalismo. Están enojados las élites mexicanas y las élites gringas. Quiere recuperar muchas cosas que se entregaron. Entonces, sí, eso me basta a mí como interpretación de que sí es un completo antineoliberal, que no es nada más lo está haciendo. Y está toda la oposición metiendo amparos para que no exista Tren Maya, para que no exista refinerías, para que no exista reforma educativa profunda, para que no se recupere el petróleo. O sea, está implementando lo que dijo desde campaña. O sea, no es algo que nada más hubiese dicho en campaña y que ahorita pues, no lo esté haciendo. Va paso a paso, poco a poco, y veo muy molestos a los neoliberales mexicanos y a los neoliberales gringos. Entonces, política que va a implementar, creo que está muy, muy cercano a romper tarde o temprano, pero que no creo que suceda. Tengo mi muy humilde opinión, pero va destinado a hacer negocios con Rusia y con China y romper con Estados Unidos en un momento dado. No se lo van a permitir. Está ahorita en tránsito el golpe blando, y si el golpe blando no funciona, va a haber golpe duro, va a haber golpe militar o va a haber un hecho magnicida. Entonces, oiga, hay algo que me llama mucho la atención, que todos lo siguen manejando, y ya, bueno, no sé, a lo mejor entrando en un punto de ideas, toda la gente sigue diciendo el petróleo, el petróleo, el petróleo. Yo estoy de acuerdo que es una base, ¿verdad? Pero yo pienso, más bien, por ejemplo, en este sentido, muchos se siguen basando en eso para este tipo de cosas, pero no estamos volteando tampoco a ver, por ejemplo, las energías que no estén basadas en petróleo. Y creo que no se han dado cuenta o no están conscientes de que el petróleo se vaya a acabar. Y hay muchas cuestiones, por ejemplo, en el caso de los automóviles, que por eso es la base del petróleo, de que ya deberían de estar pensando en que el petróleo no deje de ser la base de la economía, claro. Porque una, pues se va a acabar. Dos, medio ambiente. Entonces, la otra opción de carros eléctricos, pues yo creo que también se deberá de considerar, ¿no? Como para empezar a decir, es que tenemos que recuperar el petróleo, ¿no? Y por qué no, también mejor no pensamos en desarrollar automóviles eléctricos, pensando en otras energías, en otros recursos de energía. Sí, así es. Creo que lo del petróleo
nos han vendido la idea de que se va a acabar, eso lo dijo Peña Nieto, para entregarlo y para no hacer refinerías, pero petróleo hay bastante, pero sí tienes razón en la cuestión de que pues es hasta cierto punto pues dañino para el medio ambiente. Entonces sí se deben de implementar a todas luces nuevas alternativas, en este caso de herramientas energéticas, que por ello pugna mucho el neoliberalismo, pero con fines de negocio. No creo que el presidente, yo no creo que el presidente esté peleado con las energías nuevas, creo que lo ha dicho, pero que todavía el petróleo sigue siendo parte fundamental en México, o debería de ser parte fundamental, lo es, porque siempre ha sido la base de nuestra economía desde los inicios del petróleo, y eso que no lo hemos explotado, ¿eh? Entonces, sí, obviamente tiene que llegar nuevas energías y van a llegar. La cuestión del litio es un punto muy importante para la cuestión de los nuevos automóviles que se avecinan ya y que ya están los eléctricos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero sí es muy buen punto. Bien, fíjense bien, continuamos con el análisis del doctor Jalife para cerrar. Ya falta un poquitito, como 4 minutos, fíjense bien. A mí no me gusta hacer leña de árbol caído, por eso el electorado mexicano lo repudió. ¿Qué debe hacer? Pues primero que nada publicas los tratados de Bucareli, que los conozca la opinión pública y a ver si estamos de acuerdo los mexicanos. Y nos arriesgamos. ¿Qué tal si decimos, bueno, me rindo o vamos a ver hasta dónde llego? No hay otra. Ante una situación de alarma, o huyes o te enfrentas. Aquí hemos huido, esa es la realidad. Obviamente no tenemos capacidad para enfrentarnos. Por eso es un gran dilema el de México y por eso yo insisto mucho en los jóvenes, que es el futuro, y en la cultura de México. Tenemos grandes civilizaciones. Si tú te das cuenta, Andrés Manuel por lo menos toma en cuenta la cultura y las civilizaciones de México, que ningún candidato lo tomó. Y ahí es donde nosotros sí en el largo plazo le vamos a ganar la batalla a Estados Unidos. En el corto plazo no podemos, sí, pero ¿qué hay que hacer? No entregarse tanto. Claro. Ahorita, ¿cuál es el problema? Se han entregado tanto que para desentregarte va a ser tan difícil como hacer, casi es como irte a una guerra mundial. Ni tienes la capacidad, ni tienes el ejército, ni tienes finanzas, no tienes banca nacional, y lo último que te quedaba, que era el petróleo, ya lo entregaste. Entonces estamos en un estado... No está tan optimista usted. No, yo veo muy vulnerable al país. Es que ahí, a ver, ¿qué quiere decir ser optimista? Voy a ser optimista en un cementerio, no sé qué significa eso, ¿no? Es decir, hay que ser realistas. Yo soy muy realista. Nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar. Una implosión que se está dando de Estados Unidos, esperar, tener plan B. ¿Qué vamos a hacer cuando empiece la guerra civil? Por eso tendrá cola en México, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Podría tener cola eso en México? Por supuesto, vendrían todos los migrantes. ¿Qué hacemos con ellos? Claro. Oye, tú imagínate un país de 125 millones que tiene un índice de pobreza de los más grandes del mundo. ¿Qué hacemos? Que tenemos 130 millones de habitantes. ¿Y qué hacemos con 55 millones? Nos acaban. ¿Y qué hacemos sin las remesas? Que es el segundo ingreso nacional. ¿Y qué hacemos sin los ingresos del narcotráfico? Que nos guste o no, se volvieron el primer ingreso nacional, porque Estados Unidos nos metió en ese plan. Ellos nos han encajonado en todos sus proyectos. Si tú te das cuenta, cada presidente de México le ha puesto un clavo al féretro nacional, y te lo puedo expresar cada uno que ha hecho. Salinas empezó con el NAFTA, Zedillo siguió con la entrega de la banca. No tenemos banca nacional. Los bancos que tenemos son de carcajada. Hoy los bancos para el petróleo son bancos de inversión porque necesitas de miles de millones de dólares y obviamente no tenemos esa capacidad. Luego tienes a Fox, hizo el famoso ASPAN, que se llama, era la Agenda para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Ni dio seguridad, pues ve cómo está el país, ni dio prosperidad. Y luego vino Calderón y nos mete al Plan Mérida, que es una copia del Plan Colombia, y luego vino Peña, que entrega el petróleo. Dio la continuidad también de este plan. Y ahorita quizás ya se detuvo esto porque Peña unos días antes lanzó decretos para la privatización del agua, que esto está conectado
con la privatización del petróleo por el famoso fracking, porque México tiene en la parte noreste del país la tercera reserva de shale gas, que es el gas esquisto. Que ese es el fuerte que hoy está manejando Estados Unidos y que ellos manejarían, porque México no tiene la tecnología del fracking, como tampoco es exclusiva de los tejanos. Realmente un panorama desolador. Muchísimas gracias. Realista, está sí. bien. Cambiamos. Jóvenes, pues ahí tenemos la situación muy al estilo del doctor Jalife, bastante interesante, bastante realista, esa es la realidad, válgame la redundancia. De que existen tratados de Bucareli desconocidos, de que existen Plan Lansing desconocidos, de que existe la CIA en México desconocida, de que existe la OEA en México desconocida, de que existe el entreguismo neoliberal con fines de saqueo también poco comprendido. Entonces, es una realidad que desde un punto de vista sociopolítico, a mí me gusta mucho dar este tipo de materias para abrir ojos, para despertar conciencias, porque muchas veces bueno, no muchas veces, es completamente desconocido, ¿no? Entonces, tú tendrás tu muy humilde opinión, yo simplemente te oriento para que reflexiones e investigues, no para que me creas. Hay muchas evidencias que nos han mantenido con los ojitos cerrados. Entonces, mientras comprendamos y conozcamos la realidad del país, vamos a saber de dónde vienen todas esta infinidad de problemas sociales que tenemos, como la pobreza, como la marginación, como la criminalidad, etcétera, ¿no? Que obviamente son cuestiones muy fundamentales del país tercermundista en el cual nos encontramos. Que de todo esto seguiremos hablando porque es un tema muy apasionante para abordar la sociopolítica y sus consecuencias, en este caso en la criminalidad. No sé, algo que quieran agregar antes de dar el cierre. ¿Alguien que quiera participar? Adelante. ¿Qué les parece? ¿Están impactados? ¿Normal o vamos bien? Vamos bien, profe. Muy interesante. Jamás hubieses pensado que existen 3 presidentes de la CIA. Digo, se los iba a poner, pero ya ahorita ya casi vamos a cerrar para alcanzar a desayunar algo. Pero información la hay, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Digo, tú te puedes meter a YouTube, porque ya ahorita ya nada está oculto, nada más es cuestión de quererlo, de querer saber, ¿no? De querer investigar, y por ejemplo, no le atino, a ver, por aquí va a estar. Por ejemplo, si yo me voy a el video que teníamos, aquí, a ver... Ya lo encontré, fíjense bien. Por ejemplo, si tú dices, bueno, ¿a poco tendrá que ver eso de la CIA? Bueno, ya lo dijo el doctor Jalife ahorita, que obviamente es una eminencia en eso y es muy visitado y socorrido por muchos académicos. Pero información de lo que son los agentes de la CIA en México, en YouTube, te encuentras la operación Litempo, como le llamaban los de la CIA, al reclutamiento de presidentes, ¿no? Entonces aquí hay bastante información de expresidentes mexicanos. Aquí tenemos inclusive, este video es muy interesante, en el cual se llama Boda del jefe de agentes de la CIA, Winston Scott, y sus padrinos fueron ni nada más ni nada menos que López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría. Los 3 juntitos, ¿no? Estos 3, en este video, el agente de la CIA encargado en México, que era el jefe del presidente López Mateos y de su gabinete. El de la CIA en México, el jefe de la cúpula política en los años 60. Imagínate nada más la gravedad del asunto, ¿no? Entonces hay mucha información al respecto, desconocida obviamente, pero que conforme avanzaron en las redes sociales, pues ya se ha dado a conocer bastante, ¿no? Digo, para si por ahí podemos platicar más adelante, pero ahí tenemos esa información muy, muy, muy importante. Jóvenes, pues de mi parte sería todo el día de hoy. Vamos a llevarnos de tarea
vamos a llevarnos de tarea investigación de lo que es la escuela positivista o positiva criminológica con Enrico Ferri, para hablar un poquito de los antecedentes de la sociología criminal, e ir haciendo alternancia de orígenes con realidades actuales. La escuela positivista de la criminología, todo lo que puedas encontrar, no te vas a topar con Lombroso, con Ferri, con Garófalo, etc. Historia, antecedentes, doctrinas, exponentes de la escuela positivista criminológica. Me la entregan para el próximo viernes. Por favor, y nos vemos el sábado a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe, igual. Gracias, igual. Gracias.